Ok, mi nombre es Marcelo Díaz y tengo la extraordinaria bendición de compartir esta primer cumbre que estoy muy feliz y contento de que Dios haya permitido que pueda visitar este hermoso país, y abrazo y felicito la visión de los organizadores en términos de crear este espacio para reflexionar, para aprender, para escuchar y en el mejor de los casos para discutir ideas que tienen que ver con la transformación de nuestros países, y estando aquí con la transformación de este hermoso país llamado Perú. Así que muy contento y realmente espero y deseo que lo que yo vaya a compartir pueda ser una semilla y le agregue a esto que ustedes están diciendo. Miren, cuando yo estaba con los preparativos de venir acá, Magda y Diego me dijeron: tenés que prepararte bien porque vas a estar delante de la mejor juventud del Perú. No. Echale sangre, viejo. Magda y Diego me dijeron que prepárate bien, Marcelo, porque vas a estar delante de la mejor juventud del Perú. Ahí está. Ahí va mejor. Así que, qué mejor para mí que estar delante de la mejor juventud del Perú. Ok, quiero que mires al que está al lado tuyo, cualquiera sea, izquierda, derecha, y mírame bien primero a mí y decirle: ¿qué tenés acá? ¿Qué tenés acá? Segunda pregunta, miralo otra vez y decirle: ¿tenés algo acá? ¿Tenés algo acá? Tercera pregunta, ¿usás lo que tenés acá? ¿Usás lo que tenés acá? Y si contestaron que sí, genial. Si alguien te dijo: y la verdad que no sé, estamos en un problema. Mi conferencia, como ustedes ven, tiene que ver con claves para el pensamiento cristiano, del pensamiento político cristiano y algunos fundamentos bíblicos. Yo quiero decirte que uno de mis principales intereses, me parecen geniales todas las ponencias y conferencias que escuchamos hasta ahora. La verdad que yo aprendí un montón, extraordinario. Qué bueno que el celular tiene para grabar, así que no hay que tomar nota como antes. Así que un montón de cosas que ellos dijeron voy a empezar a decir como si fueran mías, totales en otros países, así que nadie se va a enterar. Somos políticos, los políticos hacemos esas cosas. Entonces, bueno, pero la idea, mi aproximación a lo que ustedes y yo estamos interesados en pasar estos 2 días juntos, es compartir acerca de una perspectiva, una postura, creo, un desafío, que significa que sinceramente creo, y soy muy crítico en esto, tenemos que crecer y crecer bastante, que no tiene que ver con nuestra intención de hacer política, no tiene que ver con nuestra capacidad de acción de hacer política. Ustedes en Perú acá tienen más de una experiencia que ha revolucionado el continente, que ha sido noticia en todo el mundo respecto de movilizaciones, con mis hijos no te metas y un montón de cosas que realmente fueron wow para todos los que desde lejos mirábamos. Así que no es una cuestión de acción. Si vos querés, es una cuestión de conocimiento, pero la mayoría de los que están aquí y han venido porque entiendo, y claramente lo han expresado, de pagar tiempo, pagar un pasaje, venir, una inscripción, estar acá, etcétera, porque realmente quieren estar aquí para aprender acerca de esto, de hacer política. Así que no tiene que ver con la intención de aprender. Entendemos que ya está afirmado porque están aquí. Lo que yo quiero hablarte un ratito es de un tema que puede ser un tanto preocupante, que tiene que ver con qué pensamos que es la política y qué pensamos que debe ser nuestra acción para hacer política, y qué pensamos cuando decimos como cristianos: yo opino, por ejemplo, soy pro vida. Bueno, yo opino que la vida tiene valor desde la concepción hasta la muerte. Está muy bien y todos lo afirmamos. Pero ¿de dónde sale esa idea? ¿Quién la escribió? ¿La inventé yo? ¿La inventó alguno de ustedes? No, esto sale de alguien. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, quiero hablarte un minuto de algunas perspectivas y algunas experiencias, y sobre todo algunos desafíos que yo quiero dejarte esta tarde para animarte, para desafiarte, pero lo digo de onda, como decimos aquí también, para desafiarte en términos de: mira que no es cualquier cosa hacer política. Mira que no es solamente cuestión
de tomar una bandera y sacudirla en la plaza pública. No es solamente, ni siquiera una cuestión de votar. En muchos de nuestros casos es una cuestión de tener ideas concretas de qué significa esto o qué significa aquello, de dónde sale esta idea, cómo alimento mi idea de hacer política, de dónde sale mi discurso, por qué pienso lo que pienso. Nosotros, la mayoría de los cristianos en América Latina, que nos llamamos cristianos evangélicos, entendemos que la postura ideológica, política que más nos representa es lo que llamamos de derecha. ¿Han escuchado esa expresión, no es cierto? Y estoy seguro que, salvo alguna excepción que pueda haber, la mayoría de los que estamos acá vamos a decir, soy de derecha. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Hay alguien de izquierda acá? Levante la mano para apedrearlo. Nadie, ok. Entonces, la mayoría de los que estamos aquí decimos, soy derecha. Ahora, la pregunta que, hagamos de cuenta que yo no los conozco, no soy cristiano, y le pregunto, ¿qué es ser de derecha? Esa es una pregunta que tenemos que saber responder. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, de esto quiero hablarte. Ahora, como esto no es una predicación, pretende ser una clase, si vos querés. Yo soy docente hace muchos años. Entonces, como es una clase, yo espero que vos me hagas preguntas. ¿Sí? Entonces yo tengo la clase, la presentación dividida en varias partes, así que en una parte voy a decir, bueno, hasta aquí lo que escucho, no tenemos tanto tiempo, pero algún tiempo tenemos, entonces escucho una o dos preguntas que ustedes quieran hacerme respecto de lo que he hablado. ¿Está bien? Como para hacerlo también dinámico. ¿Están listos entonces? ¿Van a estar conmigo aquí? ¿Van a estar conmigo aquí, sí o no? Bien. Miren, yo soy docente hace muchos años y cuando yo pregunto a mis alumnos y empiezan a mirar para abajo, ya sé qué significa eso. Así que si nadie me contesta, yo uso mi dedo poderoso y digo, vos me respondés. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo? Ok. Entonces, claves del pensamiento político cristiano, fundamentos bíblicos. Vamos al primero entonces. Quiero darles mi tesis. Esta es la forma en que yo veo la acción de la política. No estoy hablando de política cristiana, la acción de la política. La acción de cómo se mueven nuestros pueblos, nuestras naciones. Mi tesis, esta es mi idea de por qué pasa lo que pasa en nuestros pueblos, en nuestras naciones, por qué se meten con la cuestión llamada progresismo y todo lo que hemos muy bien hablado. Este es lo que yo le llamo camino de la transformación social. 1, ideología, 2, cambio cultural, 3, legalización. Y déjamelo explicártelo. Lo primero que sucede, ¿cuál es la primera palabra aquí? ¿Cuál es la primera palabra aquí? Ideología. Ideología es lo que sencillamente responde al mundo de las ideas. Ideología, podríamos decirle rápidamente una definición sencilla, es el conjunto de ideas, es el grupo de ideas. Bueno, lo que seguramente vos ya sabes, y yo estoy aquí para recordarte, es que todo nace de una idea. El progresismo no nació espontáneamente. No es que se levantó alguna vez cualquiera de los líderes progresistas que vos conocés en tu país o en América Latina y dijo, a ver, ¿qué puedo hacer hoy? Voy a ser progresista. No es así. El progresismo es una idea. El progresismo viene de ideas que formaron un plan. Déjamelo decírtelo así. Hubo gente que se sentó a pensar en un lugar cómo armar una estrategia política que sostuviera esas ideas que en nuestro caso tiene el progresismo. ¿Han escuchado hablar del Foro de San Pablo? Ok, el Foro de San Pablo, ¿qué es? Es una reunión de gente política, pensadores, filósofos, educadores, que se sentaron alguna vez a planear y a pensar cómo la revolución comunista en términos de economía no funcionó, se cayó el muro de Berlín, desapareció la Rusia de aquellos años, así que ya no había un mensaje económico para vender respecto de los derechos del trabajador, el proletariado y toda esa historia. Entonces ya no podían ir por la cuestión económica. Entonces, ¿por qué? Porque fracasó el gran país que simbolizaba eso, fracasó y se vino abajo. Entonces, ¿qué empezaron a pensar? ¿Cómo hacemos para entrar a las naciones desde otra forma?
Y vamos a entrar desde la educación. Vamos a entrar desde la moda. Vamos a entrar usando la música. Vamos a entrar usando el arte. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, eso es el mundo de las ideas. Todo comienza en el mundo de las ideas. Ahora, esas ideas, volvamos atrás. Ese conjunto de ideas se hacen fuertes, se dan a conocer. ¿Cuál es el punto número 2? ¿Cuál es el punto número 2? Cambio cultural. Entonces, las ideas que salen son recibidas por la cultura y producen el cambio cultural. ¿Qué significa esto? Que la gente las empiece a escuchar. ¿Por qué? Lo repito, las ideas se venden a través del arte, las ideas se venden a través del deporte, las ideas se venden a partir de pautas económicas, las ideas se venden usando la educación y todo lo que ya conocemos. Entonces la sociedad comienza a recibir un mensaje nuevo, extraño, pero se adapta. Entonces comienza a recibir esas ideas y comienza a cambiar la forma en que la sociedad se comporta. Siempre hubo homosexuales. Desde la Biblia hasta hoy siempre ha habido homosexuales. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es lo diferente respecto de este avance progresista? La homosexualidad, independientemente de ser cristiano o no, de alguna forma, hace algunos años, no era considerado como algo del todo normal. Y mucho menos era considerado como algo casi obligatorio para la próxima generación. ¿Qué provocó el cambio cultural a partir de la idea de que el cambio de sexualidad era un derecho? ¿Qué provocó el cambio cultural? Que la gente, la cultura, la sociedad comenzó a pensar de que estaba bien ser homosexual, que es un derecho ser homosexual y que vos no podés negar el derecho a ser homosexual y que al ser homosexual tenés derechos de participar en distintos eventos, podés ser, como han visto en varias competencias, muchos líos que hubo en los Juegos Olímpicos, ¿no es cierto? Hombres que participaban en competencias para mujeres generalmente, muy pocas mujeres participaban en competencias para varones, pero ¿cuál era la cuestión? Y no, tiene su derecho. ¿Cómo no va a participar? Estás negando su identificación. ¿Me siguen hasta aquí lo que estoy diciendo? Entonces, ven ustedes cómo lo desde el mundo de las ideas presiona y provoca el cambio cultural. Ahora, como la sociedad asume los cambios que surgieron aquí y los asume como normales, ¿qué es lo que hace la sociedad? Y ahí es donde entra la política. La sociedad presiona al liderazgo político para que le dé a estos cambios que surgieron aquí, le den ¿qué cosa? Legalización, o sea, que sea ley. ¿Ven el camino? Entonces, ¿qué produce esto? Que el aborto, que siempre ha habido abortos, esta idea de que el ser humano no es ser humano desde la concepción, que es algo, vaya a saber qué, pero no lo es, y que provocó ese cambio en la forma de pensar. Es mi cuerpo, tengo derechos sobre mi cuerpo. Entonces ese cambio cultural presiona al sistema jurídico de una nación para que este cambio cultural se transforme en ley. Así es como cambian las naciones, para bien o para mal. Repito, todo comienza en la ideología, ideas. La ideología, vamos a decir así, siembra una idea diferente que es asumida por la ciudadanía y provoca un cambio de cultura. Cuando ya la cultura la asume como propia y ya cambia la forma de ser de la gente, de pensar de la gente, de actuar de la gente, qué es lo que necesita, y ahí es donde recién aparece la política, presiona al sistema político para que lo haga ley. ¿Lo ven? Así es como funciona el mundo. Ahora vamos al siguiente.
Todo comienza en el mundo de las ideas. Quiero que repitas esa frase conmigo. 1, 2, 3. Todo comienza en el mundo de las ideas. Las ideas no se vencen con acciones. Se vencen con nuevas ideas. Y ese es el punto de lo que yo quiero, uno de los puntos que quiero compartirte esta tarde. Desde esta perspectiva. Y en el contexto de lo que estoy hablando me van a entender. Está bueno que vayamos a una plaza, ¿le dicen plaza aquí? Parque. Está bueno que vayan a una plaza, que vayamos y hagamos una manifestación, por supuesto que sí. Está bueno que vayamos a un programa de televisión y tengamos la libertad de expresar nuestra idea contraria a cualquier idea progresista. Por supuesto, la acción siempre va a estar buena. Pero si la acción no está sostenida y respaldada por nuevas ideas, ¿qué les parece que nos pasa? Nos destrozan. Entonces es muy importante que vos desde hoy, si estás aquí, y si estás aquí te la aguantas, es muy importante que desde hoy, si alguien te pregunta, ¿vos sos de derecha o de izquierda? Y vos vas a decir, no, yo soy de derecha. Es muy importante que vos sepas contestar la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Por qué sos de derecha? Vos tenés que saber responder esa pregunta. Es muy importante que si vos te preguntan, ¿vos sos cristiano conservador? Y vos vas a decir probablemente sí. Bueno, ¿qué es importante que sepas contestar? ¿Qué significa ser conservador? Porque si no sabes qué es ser de derecha, si no sabes qué es ser de izquierda, si no puedes definir, no estoy hablando de que seas un doctor en ciencias políticas, estoy hablando de una información básica, pero que si nos metemos en política, debemos saber. Decir al que está al lado tuyo, debes saber. No me miren a mí, decíselo al que está al lado tuyo. Debes saber por qué sos de derecha. Debes saber por qué sos conservador. Debes saber qué es el progresismo. Debes saber qué es la izquierda. Hay que saberlo, porque si no sabemos, es cuando viene el cambio cultural, y lo digo así, nos destrozan. Nos destrozan en la discusión de los argumentos. Cuando te invitan a un programa de televisión, lo digo con respeto, y ojo que yo soy cristiano, y hasta pastor soy. Y está bueno, pero ¿sabés que vos le digas, ¿por qué sos de derecha? Y porque Juan 3:16 dice que... y porque Filipenses 4 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y porque usted sabe que Salmo 23 dice, Jehová mi pastor, no me va a faltar. Entonces la persona que te está discutiendo, debatiendo con vos, te mira y te dice, ¿pero qué te pasa? Así en argentino te dice, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué? Porque no le estás contestando lo que te está preguntando. Y quiero decir, en el contexto de que estamos hablando, el cristiano, es una de mis frases favoritas que los ex CCPL ya han escuchado de mí, el cristiano cuando entra a la política no es para ser conocido por su evangelización, es para ser conocido por su capacidad de gestión. Y su capacidad de gestión va a abrir la puerta a la evangelización. Gracias por los dos amenes. Gracias, hermana, que usted dijo amén. Tengo varios creyentes aquí. El resto no sé. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Lo repito. El cristiano, ¿cuántos cristianos hay acá? ¿Algún musulmán escondido? Miren que vieron que el alcalde de Nueva York es musulmán. Voy a decir, oh my God. El cristiano, quiero que te repitas esa frase y la grabes en tu cerebro a fuego. El cristiano, cuando entra a la política, cualquiera sea su rol, no es para ser conocido por su evangelización, es para ser reconocido por su capacidad de gestión.
O sea, una vez que entras y que dijiste que Dios te llamó y que dijiste que Dios te puso ahí y que dijiste que Dios te abrió esa puerta, mírame, cuando vos llegás a ese escritorio y tenés el poder político porque el pueblo te votó o porque el ejecutivo te llamó a X lugar, y tenés el poder político en ese escritorio, y tenés el poder político porque tenés personas que responden a tus órdenes políticas, y tenés poder político porque tenés una lapicera que va a firmar ordenanzas o leyes o qué sé yo, ahí ya tenés que saber lo que querés hacer. No podés llegar ahí y lo único a hacer es, imaginemos que esto es una Biblia, poner tu Biblia en el escritorio y decir, bueno, ahora Padre que estoy aquí, inspírame, ahora que soy diputado de la nación, decime qué hago. Ahora que soy ministro de educación, decime qué hago. Ahora que soy presidente de la nación, decime qué hago. No, tenés que saber antes. Decirle que está lo tuyo, tenés que saber antes. Antes tenés que saber. Ahora, ¿cuándo comienza ese antes? Comienza metiéndonos en el mundo de las ideas. Capacidad de reflexión. Ahora voy a compartir algunos detalles en particular. ¿Me siguen hasta aquí? Ok, uno más, por favor. Algunas frases, a ver si es importante pensar. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Aristóteles. Está buena esta frase. Pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizás esa sea la razón por la que haya tan pocas personas que lo practiquen. Henry Ford, un empresario muy conocido. ¿Otra más? La siguiente. Me encanta. Lacan es un predicador francés. Mira esta frase, me encantó. Pensar es moverse en el infinito. Me parece extraordinario. Porque la imagen de esta frase es que vos, al pensar, no tenés límites. Pensar es moverse en el infinito. Plutarco, el cerebro no es un vaso por llenar, es una lámpara para encender. ¿Me siguen? ¿Están pensando conmigo o no? Sigamos. Otra más. Ahora, como soy cristiano, y este es un encuentro cristiano, tengo que decir algo de la Biblia, porque si no van a decir, ¿qué pasó? Entonces, ¿dice la Biblia algo sobre el mundo de las ideas y de los pensamientos? ¿Dice la Biblia algo acerca del poder que significa el pensar? ¿O la Biblia está ocupada solamente de lo que pasa en nuestra alma? ¿O la Biblia está ocupada solamente de que nos portemos bien y tengamos una moral conforme a las pautas del reino? ¿Dice algo la Biblia, que es nuestro libro, es nuestra constitución nacional? La Biblia personal, porque ahí encontramos la voluntad revelada de Dios respecto de qué es lo que Dios piensa de nosotros y qué es lo que Dios quiere que nosotros nos transformemos. Entonces, ¿dice la Biblia algo sobre el mundo de las ideas y sobre la vida de los pensamientos? A ver, vamos a ver conmigo. Jesús dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu... ¡Ah, caramba! ¿Cómo, Jesús? Quiere decir que para Dios es tan importante lo que sentimos, es tan importante nuestra acción, también es importante lo que pensamos. ¿Está bien? Lo dijo Jesús. Si alguien no está de acuerdo, le pregunta a Jesús y le dice: Jesús, no estoy de acuerdo con esto. Sigan, uno más. El apóstol Pablo, genio total, rabino, él se sabía la Torá de memoria. Hay una frase que leí hace muchos años sobre la vida de Pablo. Ustedes saben que Pablo no fue contemporáneo de Jesús. A Pablo le contaron sobre la vida de Jesús. Ahora, Pablo tenía una mente, una cabeza así gigantesca. Literalmente leí esto. Dice que a medida que a Pablo le contaban la vida de Jesús,
Es como que Pablo iba viendo las imágenes de lo que Jesús hizo, predicó, y él iba traduciendo la vida de Jesús y transformándola en ideas y principios que después escribió en sus cartas. El 60% del Nuevo Testamento lo escribió Pablo, basado en la vida de Jesús. Pablo dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Quiere decir que el apóstol Pablo estaba diciendo: a ver, muchachos, enfoquen su pensamiento en las cosas que los transforman en mejores personas. En esto pensad. ¿Algún texto más? Siguiente. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, aquí, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay un recurso de la pedagogía que dice que si vos lees un texto al revés, también puedes entender el significado. Entonces te lo leo al revés. Para entender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, la única forma de comprobar es mucho más que saber, comprobar es tener evidencia. La única forma de tener evidencia de que la voluntad de Dios es perfecta, agradable y buena es por medio del entendimiento. Ok, tenés razón, es una clase. Lo leemos a tu nombre, amigo. Josué, y tenías que llamarte Josué, mira. Por eso Moisés tenía canas, por Josué. Entonces, otra vez. La única forma, dice el apóstol Pablo, el que más entendió la vida de Jesús, él tomó la vida práctica de Jesús y la transformó en teoría, que para nosotros esa teoría tiene el nombre de doctrina. Doctrina no es solamente un listado de cosas que debo de creer. La palabra griega que traduce la palabra doctrina es forma de vivir. Entonces, cuando la Biblia habla de sana doctrina, está hablando de sana forma de vivir. Entonces, el apóstol Pablo dice: miren, muchachos, la forma de comprobar, o sea, tener evidencia, no solamente conocimiento teórico, evidencia de que la voluntad de Dios es perfecta, agradable y buena, es a través de su entendimiento. O sea, de lo que ustedes puedan captar en su cabecita de cómo es Dios y cuál es su plan y su propósito para nosotros. A ver, sigamos. Entonces tenemos una primera conclusión. Para Dios es importante, póngale ganas, para Dios es importante pensar. Para Dios es importante pensar. Entonces, te digo lo mismo al revés. Deja de no pensar. 2 minutos para 1, 2, 3 preguntas. ¿En este grupo o en este grupo? Ahora es el momento de hacer alguna pregunta sobre lo que estoy hablando. ¿Alguien? Es que la luz no me deja ver. Allá hay una mano levantada. Sí. Y aprovecho para tomar agua. Hola. Pastor, lo que nos ha comentado el día de hoy, súper interesante, dicho sea de paso, en la Biblia lo encontramos bajo la palabra griega metanoia. Y esta palabra metanoia, que es cambio de pensamiento, sí, se define también como lo que hemos entendido como arrepentimiento. Entonces, si bien es cierto, su discurso es acerca de la política, pero claramente esto también se refleja desde el punto de vista del pensamiento de la vida total, cristiano. Por supuesto. Sí, exactamente, sí. a eso voy. Y tu pregunta es... ¿Podría hacernos una aclaración al respecto de cómo esto debe también aplicarse a la vida en general y no solamente a la política? ¿Cómo es tu nombre? Oscar. Oscar,
Te digo ni. ¿Sabes por qué? Porque mi idea en la presentación es hablar de pensar respecto de un foro del pensamiento político cristiano. Entonces, si yo respondo tu pregunta, que está muy buena, pero me desvío un poco del tema. Está bien, así que te pido perdón por eso. Pero quiero enfocarme en lo que estamos hablando de política. ¿Alguien aquí? Josué tenía que ser. Dale. Pregunta. La pregunta va por lo siguiente. Normalmente nosotros lo que hemos hecho es predicar. Gracias. Lo que nosotros normalmente hemos hecho es predicar y hasta en misiones vemos imponer nuestra cultura. Cuando trabajamos somos un país pluricultural y en este caso, ¿cómo podemos generar política para poder hacer un equilibrio entre estas culturas diversas? Porque hay cosas positivas que la izquierda, entre comillas, tiene, que es el respeto, disfrazadito, pero respeto, supuestamente, a la parte cultural. O sea, cuando en misiones vemos, muchas veces hemos impuesto culturas, ideologías, no necesariamente bíblicas. Entonces, muchas veces cuando nosotros compartimos la palabra y queremos hacer política también, llevamos nuestro bagaje cultural bíblico. Y ahí va la pregunta. Entonces, ¿cómo podernos despojar de ese...? Te voy a contestar, Josué, con la presentación. La presentación trae respuesta a lo que me preguntas. Ya. Entonces, primera conclusión. Para Dios es importante pensar. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Alguien no está de acuerdo? Porque el micrófono lo tengo yo. Así que ¿alguien no está de acuerdo con esta idea? Y claro, están todos de acuerdo. Sigamos entonces. Ya tenemos la primera conclusión. Entonces, las dos preguntas que tenemos que hacernos en base a lo que ya hemos establecido es, ¿qué pensamos? Y ahora, en respuesta un poco a lo que Josué decía, ¿cómo hacemos para pensar políticamente con fundamentos cristianos? Porque de eso se trata mi charla. ¿Cómo hacemos para pensar políticamente respecto o desde nuestros fundamentos o valores cristianos? Yo le voy a dar mi aproximación, mi idea de lo que entiendo cómo funciona esto. Vamos a la siguiente. Primer principio para aprender a pensar. Uy, se corrió todo. Bueno, primer principio para aprender a pensar políticamente, que dice padres del pensamiento político cristiano. Y acá vos ves un montón de nombres. Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Tomás Moro, Martín Lutero, Juan Calvino, el autor famoso C.S. Lewis, John Redekop, Abraham Kuyper, Landa Cope, James Hunter, José Batista y no sé si había alguno por ahí que se perdió. Por supuesto faltan varios nombres, falta como Vidal, más contemporáneo, y algún otro, pero no tenía espacio en el Power. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Cuántos de los que están aquí tienen una percepción, aunque sea mínima o máxima, de que quieren dedicarse a la política? Levanten su mano, por favor. Más o menos los que tienen una pequeña certeza. Ok, levante la mano, levante la mano, levante la mano. Ok, te doy una tarea para el hogar. Te doy tarea para el hogar. Estos libros son casi obligatorios. Ahí nadie dijo amén. Estos libros son casi obligatorios porque, acuérdense, son las bases de nuestro pensamiento cristiano. Y el pensamiento cristiano no nació en el 83, nació hace muchos años. Entonces, San Agustín, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, etcétera, son gente cristiana, Martín Lutero, la Reforma, etcétera, que percibió, sintió un llamado de Dios para influenciar desde la teología, desde la educación, C.S. Lewis, desde las artes, etcétera, la literatura en general. Landa Cope escribió un libro increíble sobre el concepto de justicia y justicia de Dios. John Redekop, un misionero
En Paraguay escribió La relación de los políticos y los evangélicos. Abraham Kuyper fue primer ministro en Holanda hace muchos años. Él estableció el principio de espiritualidad política. ¿Quién más? James Hunter escribió un libro sobre cómo se cambia el mundo a partir de los principios culturales fundamentales del mundo evangélico. José Batista, un puertorriqueño ya viejito que escribió sobre el liderazgo político en América Latina, y así muchos otros. Vidal últimamente. Tenés que leer esos libros, brother. Tenés que leerlos. Porque esto, ¿qué te va a dar? Te va a dar solidez. Te va a dar fundamentos. Te va a ayudar a tener distintas perspectivas de lo que para vos es la política. Te va a dar entrenamiento, te va a enseñar un montón de palabras nuevas, te va a explicar. El libro de Hunter, creo que explica los errores y fortalezas de la derecha cristiana evangélica y los errores y fortalezas, por ejemplo, de la izquierda evangélica. Entonces es fundamental leer eso, es su opinión, pero es la opinión de alguien que sabe mucho. Y yo le dedicaría tiempo a escuchar a alguien que sabe mucho, por lo menos que sabe más que yo. ¿Entienden esto? Entonces, lo primero que, si vos querés comenzar a pensar políticamente, hay ciertos nombres que vos tenés que saber. Vos tenés que, aquí está, tenés que conocer la obra de Martín Lutero. ¿Cómo se llama lo que provocó Martín Lutero? La Reforma. La Reforma. Ahí están. Dietrich Bonhoeffer, más conocido, ¿no? Pastor alemán que se resistió a Hitler y casi una semana antes de que Hitler se rindiera fue fusilado allí en un campo de concentración. Volvamos a Lutero, que quizás es el más conocido. Vos tenés que saber qué fue la Reforma y qué provocó la Reforma. De hecho, Lutero nunca pensó en voy a hacer una reforma. No, él protestó contra el Papa, la ofrenda, qué sé yo, pero provocó una revolución social y política, cultural y eclesiástica que cambió la vida de la Iglesia hasta hoy. Entonces, si vos sos un reformador, nosotros vamos a congreso de jóvenes y decimos, somos los reformadores del siglo XXI. Ok, ¿qué es ser un reformador? No, un reformador es que le reforma las cosas. ¿Y qué más? Y porque reforma y le da la forma. ¿Y qué más? Y Martín Lutero es un cantante de rap o una marca de pantalones nueva. Claro, no tenemos ni idea. Entonces nos agarra, y escúchame bien, si hay algo que el progresismo tiene es cerebro, porque tiene muchos libros escritos y así han adoctrinado a toda una generación. Entonces, si vos sos un reformador o tenés un llamado a ser reformador, tenés que leer esta gente. Te lo digo así. No tenés opción. Porque entonces, escúchame, tu mensaje, tus palabras, la creación de tus propias ideas van a ser muy sólidas. Sólidas. ¿A cuánto les gusta Agustín Laje? ¿Les gusta en términos de sus conferencias? Un grosso total. No hay persona que le haya ganado un debate a Agustín Laje. ¿Por qué? Y porque el tipo, cuando empezás a discutir con él, te tira 10 nombres, 10 autores de libros, 10 citas, hasta casi te dice la página de donde está leyendo. Ahora, ¿eso de dónde viene? De haber leído. Y además de haber leído, de haber estudiado. Si no, no soñemos con transformar. Al menos no desde el mundo de las ideas y desde la profundidad. Lo digo sinceramente. Voy a decir algo y que quede aquí, que no salga de aquí. Pero uno de los problemas que tenemos en América Latina con la transformación que queremos de nuestros pueblos es la mediocridad mediocridad nuestra, a la hora de expresar nuestras ideas. A vos te llama un programa de televisión y sabés que te llaman para darte. Sabés que te llaman para confrontar porque vos sos antiderechos y representás la casta evangélica. Vos sabés que vas a ese lugar y te van a tirar a matar. Vos no podés ir solamente con la Biblia Reina Valera. Vos tenés que saber qué responder. Tenés que tener argumentos filosóficos de por qué tu fe sostiene, por ejemplo, que sos pro vida. Argumento filosófico de por qué tu fe sostiene
el valor del trabajo. Una de las cosas que el progresismo destruye es el valor al mérito, el valor al trabajo. Entonces, ¿por qué nosotros los cristianos entendemos que el trabajo no es una maldición, sino una bendición? ¿Por qué nosotros los evangélicos cristianos creemos que no está tan bueno el mensaje de igualdad, sino de equidad, que no es lo mismo? Entonces vos tenés que responder, tenés que saber responder esa pregunta. Porque si no ahí es donde vos mirás el programa de televisión y decís, ay, por favor, que le dé hipo, que no conteste, que se descomponga, que se corte la luz, que pase algo, pero por favor no le pregunten más porque cada respuesta te va hundiendo más. ¿Me entendés lo que quiero decir, no? ¿Vas a leer? ¿Vas a leer? Bien, padre, él dijo que va a leer. Ella dijo que va a leer. Segundo principio para crecer en el pensamiento cristiano. Siguiente. Tenemos que tener, como somos cristianos, usamos la Biblia, ¿ok? Tenemos que tener una lectura politológica permanente de las Escrituras. Hace algunos años atrás le dije a mi amigo, el pastor muy conocido, Alberto Motesi, ¿no? Un gran evangelista allí en Los Ángeles. Estábamos en Colombia en una reunión que no me acuerdo por qué. Vieron que hay Biblia para adolescentes, hay Biblia para mujeres, hay Biblia para varones, hay Biblia para casados, hay Biblia para solteros, hay Biblia para muy solteros, hay Biblia para los que están como león rugiente buscando a quién devorar. Hay Biblia para todos, hay Biblia para niños, no hay Biblia para políticos. Ahora, hace unos años atrás, Peniel y no me acuerdo qué otra editorial sacaron una Biblia en relación a los 500 años de la Reforma. Está bueno porque ahí hay bastante como de política también. Entonces le decíamos a Alberto, tendríamos que sacar una Biblia con comentarios respecto de la política. ¿Me siguen, no? Entonces, una lectura politológica de las Escrituras, ¿qué significa? Que vos y yo busquemos todos los textos, que los leamos, que los estudiemos, que los analicemos, que le preguntemos al que sabe más que nosotros. Todos los textos que hablan de soberanía, los textos donde se explica la cuestión de autoridad. ¿Qué dice la Biblia respecto de la autoridad y de la autoridad civil? Y los textos que hablan de gobierno civil. Hay textos que hablan de la dignidad humana, claro que sí. Por ejemplo, ¿cómo defenderíamos nosotros desde nuestra postura de derecha conservadora la dignidad humana? Lo defenderíamos, entre otras cosas, diciendo que, estoy hablando de este punto 12, que todo ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, eso que Dios sopló de sí mismo en el ser humano es lo que le da su dignidad humana. Y por eso el ser humano debe ser respetado. Esa sería la respuesta, desde la lectura politológica de la Biblia. ¿Dice algo la Biblia sobre justicia? Justicia perseguirás, ¿no? Por ejemplo, un texto muy famoso. ¿Sí, no? ¿Lo tienen? Biblia, un libro grande, con 66 libros. Ok, ¿habla la Biblia acerca de poder? ¿Cómo? Habla sobre liderazgo, un montón. Habla sobre servicio, habla sobre responsabilidad social. Entonces, yo crezco en mi pensamiento cristiano, mi pensamiento bíblico, estudiando, leyendo lo que dice la Biblia sobre los temas de la política. Entonces tengo fundamento escritural. ¿Por qué? Y porque soy cristiano. Por eso necesito tener la Biblia también. Yo no estoy diciendo dejemos la Biblia a un lado, no. Estoy diciendo que con la Biblia tenemos que hacer esto. Entonces, para todos los que antes levantaron la mano y tienen una percepción de que su vida y su camino va por la política, sugerencia para el 2026, te compras una agenda y empezás a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cada vez que aparecen frases, textos, palabras que tienen que ver con estos temas, vos agarrás tu agenda y lo anotás. Y averiguás, si vas al YouTube o vas a la inteligencia artificial, ¿qué significa cuando Dios habla de soberanía? Por ejemplo, hay varios abogados creo acá. ¿Saben qué? Derecho público. Derecho público es el derecho que se aplica a todos sin excepción, ¿ok? Por decirlo muy fácil, muy sencillo, una ley. Ustedes saben que en los casos de homicidio, en el Antiguo Testamento, Dios inventó algo que se llama ciudades de refugio.
¿Recuerdan ustedes? Quiere decir que si vos matabas a alguien sin querer, ¿qué podías hacer? Tenías que correr a la ciudad de refugio, quedarte un mínimo ahí de 2 años, algo así como una prisión domiciliaria. Pero en esa ciudad de refugio, la familia de los que vos mataste sin querer no te podían hacer nada. Era como estar cuidadito ahí. Después de los 2 años vos salías de ahí y la familia de la persona que vos mataste ya no te podía hacer nada. ¿Eso no tiene que ver con justicia? Absolutamente. Porque de la lectura politológica, este ejemplo que yo les doy está hablando de un homicidio culposo, o sea, un homicidio sin intención de matar. ¿Me siguen, no? Entonces ven que la Biblia es un libro extraordinario, maravilloso. Es deslumbrante meterte de cabeza a estudiar lo que dice la Escritura. Yo espero que vos seas parte de una generación que disfruta, además del devocional y de lo que aprendes en la iglesia y qué sé yo, pero que vos disfrutes este libro escrito en un lapso de 1500 años, 60 autores que no se conocieron entre sí, pero todos están entrelazados, que es un libro que no tiene error, que todos están de acuerdo, lo que dice el Antiguo Testamento se reafirma en el Nuevo, y ni hablar cuando lees Mateo, Marcos, Lucas, Juan y descubrís al Señor de señores y Rey de reyes y ves quién era este Jesús, que es el mejor político que conocemos. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, el segundo principio para un pensamiento, crecer en un pensamiento cristiano político es una lectura desde este approach sobre las Escrituras, ¿sí? Tercer principio, conocer e interpretar la historia de tu país. ¿Cuál es la perspectiva? Escúchame esta frase. La historia evidencia la relación de la ciudadanía y el poder político ¿con qué? Con la voluntad de Dios, revelada en las Escrituras. ¿Te explico este principio? Este principio, yo no sé mucho alemán, pero más o menos hay una palabra en alemán que se llama Hegelchiste o algo así. Esta palabra en alemán de la teología dice que la historia de la humanidad es la historia de tu país, la historia del Perú, la historia de Argentina, la historia de tu ciudad, la historia es nada más y nada menos que lo que sucedió es nada más y nada menos que el resultado de la relación de la sociedad y el poder político con la voluntad de Dios. Entonces vos y yo para crecer, vos decís, a ver, Perú, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué tantos gobiernos derrocados? ¿Por qué la cuestión de la presidencia en Perú? Lo que percibimos desde afuera, los que analizamos esta cosa, decimos, wow, es difícil ser presidente en Perú, porque te sacuden ahí nomás. Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, si yo quiero crecer, escúchame, quiero crecer en mi perspectiva cristiana de ver la vida, en nuestro caso hoy la política, tengo que conocer e interpretar la historia de mi país. ¿Por qué dice la Biblia? ¿Por qué pasa lo que pasa en mi ciudad? ¿Por qué pasa lo que pasa en mi país? ¿Por qué, hablando de Argentina, por qué cuesta tanto en Argentina el respeto a la ley? ¿Por qué la sociedad se maneja de una perspectiva ¿Por qué hay tanto orgullo en los argentinos? Eso es mentira, pero no importa. ¿Por qué dicen y nos calumnia el mundo de que somos orgullosos? ¿Porque somos los mejores? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Entonces, para vos, y otra vez, para no irme de tema, la idea es crecer en tu forma de pensar como cristiano la política. Como vos vivís en Perú, es muy probable, a menos que Dios sea muy específico, es muy probable que si Dios te está llamando a este campo misionero, quiere que vos que hagas una diferencia en este lugar. Te puedes llamar a otro país, por supuesto, pero
muy probablemente primero te llama aquí. Entonces, si vos vas a entrar al campo de la política, ¿cómo es la historia de mi país? ¿Qué sucedió? Otra vez, porque esta es una forma de ver la historia. Es mucho más que pasó esto, pasó aquello, esta revolución, esta hambruna, esta crisis económica. Está bien, esos son los hechos de facto, los hechos concretos. Ahora, escúchame, ¿qué muestra eso? La historia evidencia la relación de la sociedad, la ciudadanía y el poder político con la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Entonces, cuando vos filtrás la historia de tu país a través, por ejemplo, de los mandamientos que Dios ha establecido, vas a entender por qué pasan muchas cosas. Un ejemplo, no sé en Perú, y lo digo en serio, no sé en Perú, pero en Argentina le han hecho creer a los adolescentes que pueden vivir sin autoridad sobre ellos. Este progresismo le ha hecho creer a los adolescentes que no tienen que respetar ni a sus padres. Si no respetan a sus padres, no respetan a sus maestros, no respetan al policía de la esquina, no respetan el semáforo cuando se pone en rojo. Les vendieron el progresismo, les vendieron y los adolescentes compraron el principio de que yo puedo vivir como se me da la gana. ¿Está bien? Leo esa conducta histórica en mi país a la luz de la relación de la sociedad con la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. ¿Qué me dice la Escritura respecto del ejemplo que estoy dando? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, desde esta perspectiva yo leo, ¿por qué si hay una generación que vive miserablemente, atrapada en las drogas, creyendo que puede hacer su vida con su vida lo que quiera, que no tiene futuro, que no entiende el valor del mérito ni del estudio? ¿Por qué? ¿Por qué está atrapada? Y bueno, si vivo o no vivo, ¿por qué se suicidan? ¿Por qué están en cualquiera? Porque desde mi interpretación histórica, a través de la Biblia, están viviendo algo que no es voluntad de Dios. Entonces, desde una perspectiva teológica, no pueden vivir una vida de bendición. Viven una vida de maldición. Y maldición no es solamente el maldecir. Maldición es la ausencia de la bendición de Dios. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, este es el tercer punto. Vamos al 4 porque me quedan pocos minutos. Me van a echar. El cuarto principio que yo creo que te puede ayudar, nos puede ayudar, es definir el enfoque de mi pensamiento político. Y aquí la palabra clave, ¿cuál es? Especialización. Y esto significa sencillamente esto. No podemos hacer todo. 2, no lo podemos hacer solos. Entonces, la especialización es la gran palabra en el mundo entero hoy, sobre todo desde la educación. Porque esto significa que vos y yo tenemos un llamado al campo de la política. ¿Y sabés qué significa? ¿En qué área, a qué área te vas a dedicar? ¿Cuál va a ser tu campo de acción? Rápidamente, lo social, lo gubernamental, lo que tiene que ver con justicia, qué sé yo. Y una vez que descubrís cuál es tu campo de acción, te dedicas con todo a eso. Especialización es la clave ¿para qué? Para que seas relevante. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Te lo digo así, total yo me voy mañana. Te lo digo así, si te vas a meter en política, te vas a meter para hacer algo interesante. Si te vas a meter en política, te vas a meter para hacer algo que valga la pena. Si te vas a meter en política, te vas a meter para que lo que hagas produzca un resultado increíble y revoluciones tu ciudad, tu país. Si no, dedícate a otra cosa, capo. Entonces, ¿cómo logro yo esa relevancia? A través de la especialización. O sea, me enfoco en esto. Lo digo otra vez. Si el enfoque mío va a ser lo social, le doy con todo a lo social. Lo que leo tiene que ver con lo social. Las conferencias a las que asisto tienen que ver con lo social. Los cursos que hago tienen que ver con lo social. Y así. Si me voy a dedicar a la justicia,
lo mismo. Asisto a las conferencias sobre justicia, sobre el sistema judicial de mi país, sobre los temas complicados que tiene la justicia de mi país y me especializo. Voy a dar un ejemplo del fútbol. Nadie puede patear el córner y cabecear a la vez. O sos súper bueno pateando el córner o sos súper bueno cabeceando. Pero no puedes hacer las dos cosas. Entonces, un gran desafío que me lleva a dejarte en este punto 4, ¿cuál es? Que elijas en Dios tu especialización. Yo soy doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Un título enorme. Entonces empezamos a achicar. Relaciones internacionales. Empezamos a achicar. Análisis. Entonces, ¿a qué me estoy dedicando yo los últimos 5 años de mi vida y quizás los próximos que me queden? Al análisis político internacional. No me preguntes de economía porque te puedo definir así poquitito, pero no demasiado porque economía tiene muchas fórmulas, muchos números y los números son del diablo, así que aguanten las ciencias sociales. ¿Me está entendiendo lo que digo, no? Entonces, cuando alguien viene con mucha fórmula y números, viste, salgo por ahí y me dicen, che, Milei, ¿y qué te parece esta teoría de Milei? ¿Qué sé yo? Mandale un WhatsApp y preguntale, porque yo no sé de economía. ¿Entienden lo que estoy planteando? Ahora, pregúntame de mi campo de acción, de mi especialización, relaciones internacionales, te puedo hablar de la OEA, te puedo hablar de la ONU, te puedo hablar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es a lo que me estoy dedicando. ¿Me siguen? Esto es muy básico. Y vuelvo a decir, tiene que ver con la relevancia. Entonces, la gente que te va a escuchar, ¿por qué te va a escuchar? Porque vas a ser el mejor en este tema. Vas a ser el mejor respecto del cambio cultural. Vas a ser el mejor en términos de economía. Vas a ser mejor en términos de relaciones internacionales respecto de, no sé, vas a ser mejor en términos de medio ambiente. Vas a ser el mejor, el tipo más preparado en respecto de justicia o derecho penal o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está entendiendo esto? Esto es fundamental, fundamental, fundamental. Voy a decirlo así, no pierdas el tiempo y no pierdas recursos que son escasos, dice la política, en estudiar algo que no vas a usar. Usa tu tiempo y tus recursos en alimentarte, en crecer, en ser una palabra que a mí me encanta, que es experto en un tema, a lo sumo 2. Entonces, cuando suena, che, necesitamos hablar de esto, invita a tal persona porque ese sabe. Puede estar de acuerdo o no con sus ideas, pero sabe. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, esto tiene hasta una mirada bíblica. ¿Qué dice la Escritura que dijo Pablo? Cada uno ministre conforme al don que ha recibido. Hay un recurso pedagógico que dice que podés leer el mismo texto pero negativamente. ¿Qué significa esto? Lo que Pablo está diciendo es, no te metas a ministrar a aquello a lo cual no fuiste llamado. Tan simple como eso. Entonces, y doctor Díaz, ¿qué opina usted de la economía de Milei, del plan de la escuela austríaca de economía? Y escuela austríaca es porque viene de Austria. Y hay muy lindas montañas y nieve en Austria. Y ya está, porque no sé. ¿Entienden lo que estoy planteando, no? ¿Me siguen o no me siguen? No sé por dónde voy. A ver, otro punto más. Espiritualidad política. Me encanta esto. Esto no lo inventé yo. Como les dije al principio, es un principio que estableció Abraham Kuyper, que vuelvo a decirle, hay un librito, es difícil conseguirlo y está en inglés porque no está traducido al castellano, que se llama justamente Espiritualidad Política. Hace muchos años alguien me lo regaló porque no lo quería sin saber la joya que me estaba regalando. Yo me tragué ese libro en un mes y cambió mi perspectiva de la espiritualidad en la política. En términos muy concretos, Kuyper dice, es el manejo de la gracia de Dios, de los pesos y contrapesos en la política entre las situaciones de pecado y la gracia de Dios que Dios puede traer a los asuntos de gobierno. Toma pa' vos. Te cambia la perspectiva de lo que vos estás haciendo ahí. Entonces, sensibilidad para la revelación divina que se transforma en ideas políticas relevantes. Cuando un cristiano
saca buenas leyes que contribuyen a transformar el país. Y justicia significa en griego enderezar lo torcido. Y enderezan lo torcido respecto de lo que estaba mal a algo que estaba bien y es cristiano. ¿A quién te parece que se le ocurrió esa ley? A Dios. Y ese cristiano sensible, ¿qué hizo? ¿Recibió qué cosa? Revelación divina respecto de este tema. Lo transformó por su conocimiento en una idea política relevante. Entonces, las buenas leyes impulsadas, creadas por cristianos, desde mi perspectiva, no son nada más y nada menos que revelación de Dios para bendecir tu tierra. Esto es espiritualidad política. El siguiente. Sexto principio, comunión con otros pensadores. ¿Por qué? Como les dije, nadie puede solo. Somos un cuerpo espiritual. Tenemos que fomentar la interdependencia. Entonces yo creo que Dios está levantando grupos, personas, hermanos y hermanas pensadores de nuestras iglesias. Gente que ama leer. Gente que ama meditar. Gente que ama pensar. Gente que ama reflexionar. Y que en esa actitud, porque es un llamado, Dios origina y te impulsa a este punto número 1 del principio, que es el mundo de las ideologías. Acordarte esto y no te lo olvides nunca. Todo comienza en el mundo de las ideas. Entonces, desde el punto que yo estoy compartiendo con ustedes, hay que buscar otros pensadores porque nadie puede solo. ¿Ok? Siguiente. Nada más. Muchas gracias. Bendigo al Perú, pero no me dejas decir la bendición, brother. Uno para atrás. Es que yo quería terminar, con una bendición y volver. Ahí está. Bendigo el Perú con todo el bien de Dios. Amén, queridos. Ahora sí, dale. Ahí tienen mi Instagram, si quieren seguirme. Síganme los buenos. Y ahí van a compartir un poco más de todo lo que intento hacer desde mi rol en la política. El Señor les bendiga. Muchas gracias por este ratito.